Buenas tardes, estamos en su espacio Economía al Día. Hoy vamos a analizar el último informe del Banco Central relacionado con el crecimiento de la economía o con el movimiento que ha tenido la economía dominicana en los primeros meses del año 2025. Es evidente, analizando los números presentados por el Banco Central, que la economía este año ha manifestado un notable decrecimiento con relación a cómo venía creciendo la economía. O sea, se ha ralentizado bastante. En los primeros 5 meses del año, la economía ha crecido apenas un 2.6%, cuando las expectativas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda era que ya para esta fecha el crecimiento superara los 4 puntos porcentuales. En este mes de mayo, que es el último analizado en este informe del Banco Central, la economía creció un 3.1%, lo cual es un número alentador, tomando en cuenta que en el mes anterior el crecimiento fue de apenas 1.7%. Este impulso que tuvo en el mes de mayo con relación al mes de abril se debe básicamente al sector de la minería, que ha vuelto a calentarse de nuevo luego de que estuviera prácticamente en números negativos y creció en este mes un 20.1%, lo cual es bastante significativo y lo que indica que el sector minero ha vuelto a reactivar la producción, sobre todo de oro, que es el principal renglón en el aspecto minero de la República Dominicana. Otro punto interesante que se puede señalar en este informe es el decrecimiento o la ralentización en el crecimiento del turismo, porque sigue creciendo, pero no a los niveles a que nos tienen acostumbrados, ya que en todos estos años ha estado creciendo, incluso a veces con 2 cifras. En este año el crecimiento ha estado mucho más, sobre todo en los últimos meses, ha bajado notablemente con relación a meses anteriores y se debe básicamente a que ha disminuido la llegada de turistas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en el principal emisor de turistas hacia el país, y es un país que realmente resulta muy importante para el turismo de la República Dominicana, ya que cerca del 50% más de los turistas que nos visitan proceden de los Estados Unidos. Años atrás, una década atrás, los principales emisores de turistas hacia la República Dominicana eran los países europeos, pero en los últimos años esto se ha ido revertiendo, lo cual ha sido muy positivo para la economía dominicana, tomando en cuenta que los turistas norteamericanos suelen gastar más, invertir más en los destinos que visitan y son más generosos a la hora de sacar la cartera e invertir y comprar, se mueven más, no son tan adaptables a estar metidos siempre dentro de un resort, sino que les gusta caminar, y generalmente su visita al país genera mucho más divisas que la de otros nacionales. Es posible que esta disminución en la llegada de turistas norteamericanos al país se deba básicamente a la incertidumbre que se nota tanto en los Estados Unidos como en muchos otros países, debido a tanto a las políticas económicas o al movimiento de la economía en sentido general, como a las políticas en algunos momentos un poco restrictivas del gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho que muchos que residen en los Estados Unidos, pero que no son ciudadanos americanos, sino que son residentes, no tengan mucho interés realmente de salir del país por temor a tener represalias cuando lleguen. Esto es uno de los posibles motivos, no necesariamente, porque todavía el fenómeno no se ha estudiado
y es posible también que en unos meses esa situación vuelva y se revierta y que el crecimiento de la llegada de turistas desde los Estados Unidos aumente en el país. Sin embargo, de acuerdo según el propio informe del Banco Central, esta disminución en la llegada de turistas norteamericanos, el Ministerio de Turismo, junto con las otras entidades que están relacionadas con este sector, ha comenzado una campaña bastante agresiva para tratar de captar turistas de otros mercados. Y eso se nota incluso en las estadísticas presentadas por el propio Ministerio de Turismo, en el cual se señala que un incremento notable de la llegada de los turistas de Sudamérica, ¿no? Y de algunos países alternativos de Europa. También el propio ministro ha estado también en actividades de promoción en los propios Estados Unidos, me imagino que tratando de activar la llegada de esos nacionales estadounidenses y residentes de los Estados Unidos hacia el país. Hay que tomar en cuenta que incluso antes casi la mayoría de las inversiones en el sector turístico venían de Europa, básicamente de España, pero en los últimos años también ha llegado mucha inversión desde los Estados Unidos al sector turístico dominicano, por lo que es muy importante ese mercado. Ese mercado es realmente el más importante en todos los sentidos para el país, porque es el que nos compra la mayoría de los productos que vendemos y es también a quien le compramos la mayoría de los productos que importamos. En cuanto a otros sectores que también han reflejado una disminución notable con relación a años anteriores, está el sector de la construcción, que aunque en el último trimestre, en el último mes, en el último trimestre, básicamente en el mes de mayo, reflejó un crecimiento de unos 3 puntos porcentuales. Todavía en los primeros 5 meses del año presenta unos números negativos de 1.5%, lo cual es bastante significativo, tomando en cuenta que junto con el turismo y las zonas francas es de los sectores que más influyen en el crecimiento de la economía dominicana, ya que es fácil comprobar, saliendo por cualquiera de las calles, ver de qué manera se está moviendo el sector de la construcción. Eso es en el sector privado, porque el problema de la construcción es que en el sector público no hay tanto movimiento como se veía en años anteriores y no son muchas las obras que en esa área se están notando en los últimos tiempos, y eso es posible que contribuya a reflejar la disminución en ese sector. De todas maneras, el hecho de que en el último mes haya reflejado un incremento es algo positivo y que puede contribuir a que la economía se siga calentando. El problema es otro sector, por ejemplo, que presenta también una notable ralentización con relación a años anteriores, el sector de las zonas francas, que es también muy importante para la economía dominicana, que es donde proceden la mayor parte de las exportaciones que genera el país y que en los primeros meses del año ha presentado números negativos. Los números negativos han bajado un poco, están en menos del 1%, pero siguen presentando números negativos. Esto tomando en cuenta que hay un interés de que las inversiones de los Estados Unidos o de los inversionistas norteamericanos que están en Asia, hay un interés notable porque vengan aquí a América, sobre todo al Caribe, y hay un interés de las autoridades dominicanas por atraerla para acá. Entonces es notable el hecho de que en los primeros meses del año, en vez de crecer como se esperaba, este sector se note un decrecimiento en esa área. Y habría que preguntarse qué ha pasado ahí en ese aspecto. Pero
hay que tomar en cuenta que realmente en la economía internacional hay realmente muchas inquietudes. Hay una política restrictiva a nivel global prácticamente, porque la mayoría de las economías tienen intereses muy altos, lo cual contribuye a restringir bastante la economía. Aquí incluso en el país, en los últimos semanas, las tasas de interés han crecido. Y tomando en cuenta que incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos ha dicho en los últimos tiempos que las condiciones no están dadas para bajar las tasas de interés, que se van a mantener altas, entonces esto ha contribuido en que la política restrictiva de las economías se mantenga prácticamente en la mayoría de los países. Pero vamos a hacer una pausa ahora y volvemos en unos minutos. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos en su espacio Economía al Día. Cándida, antes de que tú llegaras, estábamos hablando del último informe del Banco Central que tiene que ver con el movimiento de la economía dominicana en los primeros 5 meses, que presenta una ralentización del crecimiento, aunque en el mes de mayo creció un poco por encima de el doble de lo que había crecido en meses anteriores, porque en abril creció 1.7 y ya en mayo subió a 3, pero todavía está en 2.6 en los primeros 5 meses, ¿no? Que es muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado la economía dominicana. Bueno. Señalaba el problema en el turismo, que aunque está creciendo, pero mucho menos de lo que se esperaba y de lo que nos tienen acostumbrado en los últimos meses, y del sector que me sorprendió que está decreciendo, el sector de la zona franca. Bueno, el tema es que nosotros estamos en el patio de Estados Unidos, siempre hemos estado. Y el sector externo, tú sabes que está bien golpeado con esto de las políticas arancelarias del gobierno de Trump. Y además el tema que acabamos de pasar, que aunque fue como tan fugaz, o sea, todo el mundo pensó, se armó la guerra, ¿no? Se desarmó la guerra. Vimos una apertura en el precio del petróleo elevadísimo,
hasta 80 y algo una apertura, después bajó hasta que al otro día se desplomó. Y, Sí. y ha bajado más de un 13%. Sí, claro. Entonces, toda esa volatilidad, esa incertidumbre, ese nerviosismo de la economía internacional, evidentemente que se va a sentir aquí. La gente deja de viajar, deja de gastar, comienza a tomar previsiones, incluso los organismos internacionales y algunas páginas que tú veías en las redes, te hablaban hasta de que tenías que tomar previsiones para comprar alimentos de emergencia. Y ya eso te estaba diciendo a ti, pero ven acá, es verdad que se va a armar la guerra. Y todo ese temor lo hacen evidentemente los agentes económicos para sus inversiones. Y las compras que se han hecho a nivel del comercio internacional también dispararon la inflación en muchos países. O sea que hemos tenido un entorno internacional, un factor externo complicado. Eso ha hecho que se ralentice la economía dominicana. De hecho, eso provocó que las autoridades del Banco Central modificaran sus proyecciones económicas. Recordate que se hablaba de un 5%, 4.5 y 5%, ¿verdad? Sí. Luego la bajaron a un promedio de 3 y algo. De 4. Menos de 4, sí, hasta 4. Sí. Pero en promedio 3 y tantos. Entonces, el Fondo Monetario también bajó todas las previsiones de crecimiento en la economía mundial. De hecho, aún con todas esas proyecciones a la baja, la economía dominicana es una de las que más crece. Está en las proyecciones del Fondo de la CEPAL, Argentina solamente por encima de nosotros, en la región latinoamericana. Lo que te quiere decir es que ya disipadas los temas de la guerra, ya las empresas que hicieron compras anticipadas en el comercio internacional para prevenir el alza arancelaria generalizada de 10% que puso Donald Trump a la mayoría de las mercaderías, pues ya eso va a comenzar a mover las economías. Y las proyecciones que se tienen, como dice el Banco Central, es que mejoren un poco más y ya se está viendo, está 3.1% en mayo, vamos a esperar qué va a pasar en junio, julio y los meses posteriores. Bueno, porque yo pienso, Cándida, que hay sectores que son fundamentales en la economía, como el caso del turismo, ¿no? Que yo hablaba ahorita sobre, sí, que sigue creciendo, pero ahora un 2.6, cuando nos tenía acostumbrado hasta 2 cifras estuvo creciendo en el turismo. el turismo. Bueno, Carmen, con una previsión de guerra, ¿quién va a coger una maleta? No, y en el caso de los Estados Unidos y Canadá, que es de donde más ha bajado, que dice que hay un decrecimiento notable, ¿no? En el crecimiento, en el flujo de turistas desde esos dos países, yo pienso, que lo comentaba ahorita, que tiene mucho que ver con la política migratoria de Donald Trump, porque los que están allá, que son residentes y que no son ciudadanos, están tomando muchas precauciones para salir del país. Y eso hace que realmente disminuya, porque son muchas personas que residen en los Estados Unidos, pero que son latinoamericanos y vienen con frecuencia aquí al país Claro. a hacer turismo. Entonces yo me imagino que eso va a bajar. Por suerte que está subiendo de otros destinos como Sudamérica, básicamente Chile, Argentina, y Colombia y de esos países ha estado creciendo. Pero el sector que me ha sorprendido es el de la zona franca, que tiene números negativos. Pero eso es en los primeros meses, quizás. Pero hasta el mes 5 no son los primeros, Cándido. Bueno, los primeros 5 meses te dan unas señales, ¿verdad? Lo que tú dices. Exacto. Pero habría que analizar qué pasó con el sector zona franca. Porque hasta ahora es un sector que había estado creciendo de manera importante. Sí. A no ser que también la ubicación que tienen esas empresas, tú recuerdas que muchas empresas de esas se suplen o tienen su casa matriz en países asiáticos. En China, básicamente. Entonces, los problemas que hay entre Estados Unidos y China inciden, porque yo recuerdo que una empresa, alguien de una empresa que me comentaba, bueno, yo no voy a tener problema en el sentido de que voy a paralizar mi producción, pero sí voy a tener que ponerla más cara, porque comprar en China me va a salir más caro.
Y están subiendo los fletes. No, los fletes era más por el tema de la guerra y por el petróleo. Porque, pero tú sabes que lo suben rápido y lo bajan lento. Sí, pero lo que sube, sube y lo que baja, no baja. No, lo que sube, sube y se queda allá arriba. Y se queda ahí. Es muy difícil, sí, porque siempre el sector empresarial habla de los canales de transmisión. Exacto. Y en ese tema de los canales de transmisión nos quedamos nosotros entrampados, los de a pie, ¿verdad? Claro. Ojalá que el sector de zona franca vuelva a repuntar, porque en realidad hay muchas personas que viven de ese sector, sobre todo en nuestros países, digamos República Dominicana y algunos centroamericanos. Hay un alto nivel de empleo de esa área. Hay un alto nivel de empleo. Y son las principales exportaciones. Claro. Tú sabes. Claro. Entonces, aquí había muchas expectativas con relación a la política de los Estados Unidos hacia China, de que muchas de esas empresas podrían caer en nuestros parques de zona franca o en los de Centroamérica. De hecho, ya se ha hablado de que hay algunas que han mostrado interés. Pero de interés no ha pasado. Bueno, sí, yo creo que hubo una información reciente del Ministerio de Industria y Comercio de unas empresas que se iban a radicar en el país, precisamente huyéndole al tema de los conflictos entre Estados Unidos y China. Tú recuerdas, Carmen, que en China hay mucha manufactura, pero la mayoría de ese capital no es chino. No, es norteamericano. Es estadounidense. Sí. Y ellos están... Y algo europeo. Entonces están buscando, Trump le está buscando la vuelta. A sacarlo de allá. Para que vuelvan a Estados Unidos, para que vuelvan a radicarse en su territorio. Pero, ¿qué pasa? Yo eso le he visto dos lecturas. Mucha gente ataca al gobierno de Donald Trump y al propio Trump por su forma de manejarse, ¿verdad? Lo poco diplomático que sí, exacto. Pero en parte yo apoyo algunas de sus medidas. Tiene razón en querer que los empleos vuelvan a su país. Tiene razón en proteger su territorio, porque eso es lo que debe hacer todo el mundo, ¿eh? Todo gobierno. Todo gobierno, proteger lo suyo. Pero no solamente eso, Carmen, a eso va más allá. Yo le veo otra lectura, y es que la explotación, el sistema de explotación, el sistema de abuso. Tú sabes que en China es una nación no democrática, por no decir lo otro. Y China, la manufactura es muy dura para los trabajadores. Sí. Incluso se ha hablado de que en épocas anteriores, no sé si lo estarán haciendo, habían huacales para poner a la gente a descansar porque trabajaban horas y horas corridas. Con bajo salario. Bajo salario. Entonces, todo ese tipo de abusos y esas cosas que suceden allí, que es lo que motiva el capital. Pero eso es lo que le gusta al capitalismo salvaje. Pero entonces, yo por eso te digo que en parte yo apoyo muchas de las medidas de Trump, porque él está con eso, eliminando lo que es el capitalismo salvaje. Sí. Usted va a trabajar, pero va a trabajar sobre las reglas de nuestro país, que es lo que yo he dicho siempre en este país, Carmen. Ahora, Cándida, yo veo posibilidades de que, por ejemplo, las industrias tecnológicas que vuelvan a los Estados Unidos. Claro. Lo que yo no veo tan fácil es que otras que son más básicas, como la de la manufactura, la mano bruta, como dicen. Exacto. La manufactura textil y otro tipo de manufactura vayan a Estados Unidos, porque con los salarios que pagan esos sectores, o sea, con el nivel de salario de los Estados Unidos, no resultaría rentable. Pero recuérdate que hay muchos incentivos para la innovación y que ya estamos hablando de robótica. Yo estaba viendo un documental hace poco de varios robots sembrando, cosechando y hasta manipulando todo lo que tiene que ver la producción de arroz. Sí, entonces, hay muchos avances tecnológicos que las empresas tendrán que hacerlo, aunque se pierda mano de obra, digamos, esa mano de obra que no esté muy calificada, pues aprenderán otra cosa, se harán otras cosas, porque en realidad tener un sistema esclavista en el siglo XXI con salarios bajos, esa no es la mejor señal. Pero mejor salario bajo que ninguno. Bueno, tú tienes razón, pero hay que cambiar. Sí, porque claro. ¿Qué fue lo que motivó la creación de los Estados Unidos? Precisamente fue eso, que los grandes propietarios europeos, ¿verdad? Se fueron a ese territorio estadounidense y fueron formando lo que son los Estados Unidos de América. Los primeros pobladores fueron europeos que llegaron a territorio donde habían, digamos, nativos americanos,
ahí, pero ellos fomentaron lo que era la transparencia, lo que era las libertades, lo que era lo que nosotros conocemos hoy como la libertad de empresa y de expresión. El capitalismo en sentido Pero básico. un capitalismo menos duro. Claro. Entonces bueno, eso... No, al principio fue bastante duro, bueno, después se suavizó. Fue bajando, y Sí. es lo que yo te digo a ti, que en la Sí. República Dominicana tenemos que abogar por nuestro territorio, pero además porque las empresas que vienen desde fuera, las extranjeras, operen bajo las mismas líneas que ellos operan en sus territorios, porque de lo contrario no van a seguir explotando. Bueno, lo que pasa es que pues, debería ser sí, aunque tal vez los incentivos salariales y eso, aunque aquí también, por ejemplo, la zona franca en el país, además de que paga muy bajitos salarios a sus empleados, que es una parte de los incentivos que tiene, pero también tiene muchísimos incentivos fiscales, ¿no? Que le permiten ser bastante competitivos en los mercados, tanto de los Estados Unidos como de otras partes donde ellos exportan sus productos. Yo sí creo, Cándida, en eso que tú dices. Yo sí pienso que deberían operar con las mismas reglas, tal vez con un nivel salarial mucho más adaptado a la economía de estos países, o sea, un poco más bajo que los Estados Unidos para que tenga sentido el Claro. hecho de que no estén en territorio americano, pero no a los niveles que se pagan aquí. Por ejemplo, los call centers le dan $2 y $3 por hora a esos muchachos, y en los Estados Unidos se paga 20 y pico de dólares. A eso que yo me refiero. Entonces, eso es realmente una barbaridad. Pues. Claro, Entonces, porque el capital anda buscando mercado donde puede operar sobre la base de pagar menos, de pagar menos impuestos. de pagar casi nada. Exacto, de hacerse del dinero de manera más fácil. Pero si nuestros países, si América Latina se pone los pantalones, porque América Latina tiene la característica, tiene las condiciones para que nosotros de manera integral, que los capitales no han permitido que nosotros seamos una economía integrada. Si nosotros comenzamos y ponemos el punto sobre las IES, tú puedes estar seguro que ellos van a venir aquí y van a mejorar las condiciones. Porque yo te lo digo, porque por ejemplo la minería, que es una de las que mejores salarios paga, en la época de la Alcoa, como yo te he dicho a ti en Pedernales, ajá, la Alcoa se manejó como se manejaba en su territorio en Australia y en Estados Unidos. Ahí en Pedernales, le daba todas las condiciones que le daba a sus empleados fuera, se las daba aquí. Entonces, ¿por qué las otras no pueden hacerlo? ¿Por qué? Porque hay contubernio entre ciertos sectores con ellos. Claro. Entonces nosotros tenemos que olvidarnos de ese complejo de Guacanagarí y comenzar a poner el punto sobre las IES. Oye, aquí hay mucha gente capacitada, Carmen, que se ha ido y que se va. Se va porque van a las empresas y le dicen que están sobre... No, porque los salarios son miserables. Claro. Y aquí yo he oído muchas quejas, por ejemplo, del sector empresarial quejándose del nivel de que no tiene la capacitación de los trabajadores dominicanos, pero entonces cuando va uno con bastante nivel, no lo aceptan, precisamente porque dicen que tiene demasiado nivel para los puestos. Para el puesto. Entonces, explícame, y si lo captan, y si lo emplean, le dan unos salarios como un obrero. Bueno. Entonces, ese es un problema que tenemos aquí. E incluso yo pienso, Cándida, que esos bajísimos niveles de salario que tenemos en el país, porque son muy bajos los niveles de salario, tomando en cuenta, porque los salarios no es por el monto que te pagan, tiene que ver con el poder adquisitivo de ese dinero que te están pagando. Y yo creo, Cándida, que aquí la mayoría de los salarios, yo creo que más del 60%, tal vez más, el 70% de los trabajadores no tienen un salario que sea acorde con los niveles de precio o el costo de la vida que hay en el país. Si tú sumas los alimentos, que ya es una cosa impresionante los precios, ¿no? Y suma la vivienda, el transporte, la educación, los servicios. Cándida. Esta es una economía muy cara, ¿eh? Es difícil. Esta es una economía bastante cara y es difícil sobrevivir en una economía sobre la base de no tener los servicios adecuados, los precios adecuados, pero además de no ganar el dinero que la gente debería de ganar, ¿no?
Pues ese es un problema serio y es muy difícil. El problema también, Cándida, es que aquí tenemos un problema que tiene que ver con el problema de los niveles de salario, ¿no? Porque cuando se impone un aumentico de salario que nunca iguala a los niveles de inflación, aunque dice, no, que la inflación fue tanto y el aumento de tanto, embuste, no lo alcanza. Entonces, en ese mismo porcentaje, que te suben el sueldo, en ese mismo porcentaje te suben los precios. Entonces no hay manera de alcanzar. No, es que cuando te vienen a subir el salario, ya han pasado 2 años, hacen una clasificación de la inflación durante los 2 años, pero es una inflación que tú sabes muy bien que es un promedio. Claro. No es la inflación que te dan los organismos internacionales, incluyendo el Banco Central, se queda siempre por debajo porque no es la misma que tú estás sintiendo en carne propia. No, pero además eso, Cándida, eso se ha aprobado aquí en el país, en el mismo, es más, antes de que se comience a aplicar el aumento de salario ya comienzan a subirte los precios. Claro. Y en muchas empresas, además de que suben los precios, cancelan 2 o 3 para mantener más o menos la nómina en el mismo nivel. Y sabemos, porque conocemos muchas empresas que lo hacen o que lo han hecho. En otro sentido, entonces cargan al trabajador que se queda, lo cargan y lo ponen a hacer el doble del trabajo. Entonces, esos son unos problemas que... Eso no pasaría en una economía de libre mercado. Hemos avanzado desde los años... Bueno, en el 2025 subimos más de 2 puntos porcentuales en lo que es libertad de empresa y libertad de mercado. Pero aún así, todos sabemos y tenemos que rasgarnos las vestiduras. Nosotros estamos operando en una economía donde todavía hay oligopolio, donde hay monopolio. Es completamente oligopolio. Bueno, yo no puedo decir completamente porque yo todavía estoy, ¿verdad? ¿En qué sector hay competencia? Sí, hay competencia, Carmen, porque, oye, después que se hizo la apertura de mercado en los años 90, ya nosotros podemos comprar incluso productos importados. No, pero yo digo en los mercados locales. Bueno, pero que es aquí que están, ellos entran aquí al mercado. Porque, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones... Pero eso es colusión, eso es otra cosa. Eso sí se ponen de acuerdo. Exacto. Tú ves. Entonces tú vas en todos los sectores aquí, tú vas a cualquier sitio y no hay manera de que tú puedas decir, no, me voy para aquel porque aquel me da mejores opciones o mejor trato, es lo mismo. Yo lo que creo aquí aunque colusión o no, aquí se opera como oligopolio. Bueno, yo lo que creo es que ha habido apertura de mercado, de que hemos avanzado. Desde los años 90 en adelante, ya nosotros tenemos una economía diferente. Ya ningún Dominican York puede venir aquí a tirarnos a nosotros guararey, como dicen en los campos. Porque ya aquí todo el mundo compra perfumes buenos, compra ropa buena, compra tenis, compra zapatos, compra prenda, compra... Lo que verdad que es cara los que pueden, claro. Verdad que es más cara, pero hay de todo. Y para los que no pueden están las pacas. Exactamente, hay una diversificación. Y también tú tú rejuegas, porque como nosotros tenemos una gastronomía tan diversa, y nosotros la mayoría de la gente venimos de los campos, o la familia, si no son la mamá, son los abuelos, o de gente que vino de fuera y se radicó aquí en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta el 20 que estamos. Todo el mundo tiene 21, tenemos una cultura multi. O sea, en mi casa, por ejemplo, yo aprendí ¿cómo se llama? La arepa los pastelones de arena de maíz relleno de carne. Aprendí a hacerlo. Eso no es una comida dominicana, No aprendí a hacer, en mi casa no aprendí a hacer las piernas de cerdo saladas como las se venden en los gourmet, porque no me puse en eso, pero se hacía. O sea, hay muchas cosas, muchas culturas que nosotros somos multiculturales y eso nos ha ayudado. Yo recuerdo una vez una amiga de la ODC, que era un programa que ayudaba en las comunidades. Y ella le enseñaba a la gente de las comunidades a coger los cogollitos de la flor de auyama para cocinar. Y le daba le enseñó a hacer las albóndigas de berenjena. Y así muchísimo, los pimientos rellenos.
los niños envueltos. Tú también conoces eso. Todo eso lo hacían en mi casa. Todo eso son cosas que nosotros hemos ido haciendo para ir diversificando nuestra alimentación y que nos ha ido ayudando porque se hacen con productos que son más baratos, que son de la tierra o que a veces hasta nuestras mismas familias lo cultivaban en los patios de las casas y hasta las escuelas. Yo recuerdo que había una vez unos huertos escolares. Bueno, o sea, la gente se ha buscado la forma de la subsistencia y nosotros con el arroz, la habichuela y la carne, que le decimos la bandera, hemos podido sobresalir. Pero yo sé que esta es una economía cara donde hay gente que se pone de acuerdo. ¿Tú sabes lo que no me está gustando de la economía dominicana, Cándida? El alto nivel que estamos teniendo en los últimos tiempos de gente que está recibiendo ayuda social. Eso, cuando creo que más de 2 millones de personas, eso, yo pienso que en un país de 10 millones de personas, que el 20% de la población esté recibiendo ayudas sociales como exagerado, ¿no? Y eso es posible que termine creando, que terminemos pareciendo a los Puerto Rico de los 90 y de los 80. Pues mira que yo soy todo lo contrario a ti en eso. No, yo creo que hay que ayudar al que realmente lo necesita, pero tú no puedes ayudar. Tú conoces, yo conozco gente que recibe ayuda social, que yo digo, ¿y por qué tiene una tarjeta bono? Bueno, ya eso es corrupción, eso es diferente. Pero es que tú puedes estar seguro que de esos 2 millones de personas, hay más de 1 millón que no la necesitan. Entonces eso es corrupción, pero la ayuda siempre tiene que existir. No, yo estoy de acuerdo, yo lo que estoy diciendo es los altos niveles. Porque hay gente que está en pobreza dura, que para tú sacarla de la pobreza dura, tú tienes que darle. ¿Pero tú crees que son 2 millones que hay en el país de pobreza? Oh, pero claro, mija. Yo no creo, ¿no? Porque es que los alineamientos que decía el banco... Yo no creo que son 2, yo creo que... El Banco Mundial te ponía 1.25, $1.25, si tú comías con eso durante un día, entonces tú estabas en la línea de pobreza. Ahora lo subió a 6 puntos, o sea, tiene tres escalas, y la más alta de 6 puntos y pico de dólares, 6.25 dólares. Oye, Carmen, con $6, calcula, son 400 pesos casi. No. ¿Cómo espagueti que tú comes con eso? Casi 400 pesos, eso no es verdad que tú con 400 pesos tú vas a durar un día entero de comida. Si solamente si tú... Sí, hay sectores que pueden, que tienen su rejuego, como tú dices. Pero yo creo que, y yo estoy diciendo 2 millones, pero yo creo que son 4 que están recibiendo. Se le hace muy difícil. Es muy alto el nivel de porque no solamente la comida, tú recuerdas que los parámetros se establecen a tu vivienda, la escuela, la luz, el agua, los servicios y la comida. Entonces, no es tan fácil. No, es como tú dices, ¿no? Aquí hay mucha gente todavía, hemos avanzado y hay una pobreza que ha disminuido, pero en realidad todavía hay gente que hay que ayudarla. Yo estoy de acuerdo con la asistencia social. Yo estoy de acuerdo que hay gente que ayudarla. Yo lo que digo, los altos niveles, o sea, la gran cantidad de personas que está recibiendo, yo no creo que sea necesario. Es que son muy poquitos los que dan también. Sí, pero son mucha gente, Candy. Es mejor darle más a los que realmente lo necesitan y no darle tan poquito a tanta gente, creo yo. No, en Estados Unidos todavía sí que lo ofrecen y le dan a cualquiera y hay de todo, ¿eh? Sí, hay gente que no lo necesita pero lo supervisan. Sí, siempre hay, el que hizo la ley hizo la trampa, siempre hay gente que no... Sí, pero por ese lado, tú ves, además siempre son pobres. No quizá en el nivel más pobre que es de la pobreza extrema, pero estos países son pobres, Carmen. Sí, ciertamente. Yo pienso, y yo estoy también de acuerdo contigo, que a la gente que esté en pobreza dura hay que ayudarlo, pero hay que ver la manera también de hacerlo como se hizo al principio con esos programas, que estaban atados a que mandaran a los muchachos a la escuela, a que lo llevaran a vacunar, a que le hicieran las revisiones médicas anuales que hay que hacer. Y eso no se está cumpliendo ya acá. Bueno, yo no sé si se está cumpliendo o no. Yo lo que sé es que estoy de acuerdo con que las transferencias tienen que ser condicionadas. Exacto. Tienen que ser hasta un límite. Usted lleve a ese muchacho a la escuela hasta que se haga bachiller o que se haga profesional, que consiga un trabajo. Pero sí, yo creo que la asistencia social tiene que seguir en estos países. Pero condicionada, como tú decías, Candida. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos minutos.
En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos con su espacio Economía al Día. Cándida, hay muchos temas que están pendientes, como es el que tiene que ver con la tasa de interés y eso, pero hay un tema que realmente está preocupando mucho al país y tiene que ver con la relación, con la presencia y la relación con los vecinos del oeste. Tus vecinos, porque tú creciste al ladito, ¿no? Yo crecí al lado. Entonces, ahí se habla de que se están dando permisos de trabajo a muchos, a pesar de que ahora que la comisión nombrada por el presidente está trabajando, y también hay algunos, vamos a decir, traumas, inconvenientes, o no sé qué, que tiene que ver con los mercados binacionales, ¿no? ¿Tú conoces más el tema que yo? Mira, yo te voy a decir algo. Yo nací y crecí pegado de Haití, de una muy cerca, pero en una provincia que es Pedernales, donde no había haitianos. No había haitianos. Los haitianos cruzaban en camiones cuando iban con los militares a cortar caña y los devolvían otra vez por la frontera. O sea, no había haitianos ni residiendo ni deambulando en las calles. Donde yo te estoy hablando, a pesar de que estábamos bastante cerca. Yo vine a conocer a la población haitiana ya después que tenía hijos, Carmen, ya de vieja, como dicen, porque nosotros ni siquiera cruzábamos por ahí, ni teníamos cercanía con esa gente. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Con el tiempo, tú sabes que la relación comercial con Haití siempre ha existido, sí, porque claro, ese es nuestro vecino de al lado. Y si mal no recuerdo, eso comenzó con los apoyos de la Unión Europea, para que se hagan los mercados binacionales en todas las provincias fronterizas, para hacer un mercado binacional donde nosotros pudiésemos comprarle y venderle, y ellos también a nosotros, de manera ordenada, porque se hacía desordenada, se hacía como contrabando. Sí, claro. O sea, no se respetaban las aduanas. Entonces la gente lo que hacía era que iban y vendían escondidos de noche, de madrugada, se ponían de acuerdo con los militares o escondidos de ellos, y vendían harina, vendían azúcar, vendían sopita, vendían leche, vendían de todo. Plásticos, pastas, de todo en Haití. Exacto. Sin ninguna regulación. Bueno, ahora que tenemos un mercado supuestamente regulado con los mercados binacionales, yo siempre he hecho una advertencia pública. No nos quejemos si se nos pegue el anthrax, si viene otra enfermedad cualquiera y nos ataca, porque están desordenados. ¿Otra vez? Porque otra vez no, esa costumbre haitiana que tienen los mercados binacionales, eso hay que erradicarlo. ¿Cómo es posible que una alcaldía de una provincia donde hay un mercado binacional no sea capaz de tener baños, de tener mesetas donde ellos organicen todas sus mercancías, y los dominicanos también? Y se compre de manera ordenada. Y vaya que limiten. Exacto, no, las vallas sí, ok, pero que ellos traen su saco de yautía. Hermano, no me tires esa yautía en la tierra, en pilas, y la yuca, y los ajíes, y la verdura, todo en la tierra. No, vamos a establecer unas mesetas que paguen un derecho mínimo, simbólico, si es posible, porque es un tema sanitario. Claro. Entonces yo no puedo, y cada vez que antes de ir. Claro, yo no puedo ver eso con buena cara, de que nosotros estemos asumiendo una costumbre haitiana que no tenemos.
la yuca en el suelo, el plátano en el suelo, los zapatos con la ropa por allá, esa gente, no, un polvazo, una cosa, no. Entonces en eso que debe estar vislumbrando esas comisiones que hay de migración, de comisión mixta bilateral, todo lo que quieran, pero tienen que prestarle atención al tema sanitario. El tema de la higiene, sí, porque ya bastante problemas que hemos tenido. Claro. Precisamente relacionados con la migración. Ya nos trajeron una serie de enfermedades que habíamos erradicado, como la malaria. ¿Y la peste porcina? Y la peste porcina, el cólera y unas cuantas cosas que en el país. Nosotros vivimos del turismo. Cada vez, Carmen, que yo voy por una calle de Santo Domingo y veo una montaña de basura, cada vez que yo voy a un mercado binacional y veo esa costumbre haitiana, cada vez que yo voy a una playa y veo que está desordenada o que no está limpia, óyeme, ¿y de qué estamos hablando? Yo no voy a un país a gastar mi dinero para ver sucio. No, claro. Ni tampoco voy pensando con el temor de que si me voy a comer algo voy a coger una enfermedad estomacal o una enfermedad viral cualquiera. Entonces, si nosotros vivimos del turismo, vamos a prestar la atención, por favor, a esos temas de la sanitario, de la salud, de los mercados binacionales, vamos a prestar la atención al tema sanitario. Tú sabes que hace años que yo no voy a resort, y la última vez que yo fui a un resort en el este, tenían un show que yo terminé poniéndole una queja en un buzón de quejas que yo tenía, porque ellos tenían un show, ¿verdad? Entonces era imitando a las bailarinas cubanas, ¿no? Entonces con ropa de cubanas. Entonces lo que lo estaban haciendo eran todos haitianos. Entonces yo digo, entonces ¿cómo vienen los turistas a República Dominicana para ver un show cubano montado por bailarines haitianos? Entonces yo digo, increíble. Explícame. Entonces, son cosas que tú estás viendo, pero Cándia, también hay una comisión que nombró el presidente que se supone que está evaluando el problema de la inmigración haitiana y los pasos que se van a dar. Sin embargo, el ministro de Agricultura anunció que se habían dado ya 15,000 permisos de trabajo por encima de la comisión, aunque el presidente Abinader después lo desmintió. Entonces al final uno no sabe qué está pasando con eso. Es verdad que hay sectores que en los últimos años han creado una dependencia real de la mano de obra haitiana, como está el de los bananos, plátanos vamos a decirle, porque son plátanos. Son guineos. Guineos, ¿no? Y básicamente guineos. Y también plátanos. Y hay otros sectores en la agricultura y en la construcción que ellos mismos creo yo que han creado esa dependencia. Entonces hay que buscarle la vuelta, ¿no? Pero yo pienso, Cándida, que ya, como tú decías, la tecnología está tan avanzada, que ya la mayoría de los países usan tecnología, más tecnología y menos mano de obra para eso. Ya hace un tiempo que comenzó a introducirse los rayos láser y eso en el sector arrocero. No sé cómo se está caminando, pero habría que ver. Mira, Carmen, la tecnología está tan avanzada que yo vi el otro día en un documental algo que yo dije, ay Dios mío, ¿por qué no llega rápido? ¿Tú no sabes lo que es? ¿Qué cosa? Una lavadora que te lava la ropa, te la seca y te la dobla, te la va tirando. La plancha y todo. Y después eso debería llegar. Claro, pero ven acá. Desde que llegue algún préstamo. Pero ven acá. Porque ya tú te quitas un esfuerzo. Tú nada más la tiras y le echas el jabón. Exactamente, y un tiempo. Yo el otro día dije también, bueno, yo tenía tanto trabajo, estaba tan agobiada, que yo dije, bueno, lo mejor sería que uno coma el día que cobre, y las muchachas se reían conmigo. Sí, hombre, una pastillita, una sola comida, y algo que para no perder tiempo. Porque en realidad, lo que te quita esfuerzo y tiempo es una resta. No, si supiera uno el día que se va a morir, no lo sabe. Entonces uno tiene que aprovechar el tiempo que está por lo menos, ¿verdad? Bueno, pero con los ojos que ven y la boca que habla. Que me quiten el tiempo de lavar, de planchar. De planchar, de pero no el de comer, Cándida, ni el de descansar. Pero no todo, el de comer por lo menos 3, 4, 5 veces al día. Es mucho. Yo me lo encuentro muy pesado. Cuando a mí me ponen un régimen para bajar de peso,
que hay que comer 5 y 6 veces al día. Yo digo, pero yo me voy a pasar el día entero comiendo, ¿y a qué hora trabajo? No, ¿Y a qué hora descanso? O hago cualquier otro oficio. el mejor régimen para rebajar es comer menos cada vez que comas. No, creo yo, por lo menos eso es lo que a mí me da resultado cuando yo estoy en eso. El caso de Cándida, que eso es un problema. Nos quedan 3 minutos, Cándida, y yo quiero que hablemos un poco de las tasas de interés. El Banco Central liberó un montón de 80 millones, creo que 81.000 millones Ajá. de pesos. Pero eran 50.000 ahora, lo que pasa Ajá. es que habían 14 Sí, de pero que no se un habían remanente, usado. 17 de otro. Exacto, para los sectores productivos. Pero con una tasa máxima de un 9, ¿no? Hasta un 9. Hasta un 9. Anual. Sin embargo, Pero recuerda, perdona que te interrumpa, que ese dinero y esa tasa de interés es interbancaria, no es que el Banco Central te va a prestar a ti ni a mí. No. Eso lo facilita al sistema financiero, a los bancos, para que ellos lo presten a determinados sectores, porque tampoco a todo el mundo. No es a todo el mundo, es básicamente creo que a mediana empresa, microempresas, ese tipo de sectores, que es una manera de buscar la manera de dinamizar la economía. De calentarla, como dicen. De moverla. Moverla, que está, eso te dice a ti que está, pero Cándida, ojalá y eso ayude, aunque no está dirigido para todos los sectores, porque la tasa de interés es tan alta. Están altas y han estado subiendo, porque han subido, a mí me subieron un punto, me notificaron, y a uno de mis colegas le subieron 2, porque depende del instrumento, depende yo tengo un préstamo de vivienda, bueno, me subieron 1. A la persona que yo estoy refiriendo me dice que le subieron un 2%, yo creo que fue de otra área, de que no tiene que ver con vivienda. Exacto, en un préstamo común, pero realmente uno dice, bueno, por un lado el gobierno está tratando de dinamizar la economía soltando dinero a la economía, pero esas altas tasas contribuyen a recogerlo. Bueno, pero porque la gente, tú tienes que estar muy apurada para coger un préstamo a las tasas que están. No, Carmen, espérate, es que no es a los préstamos nuevos, es que el alza está en lo que lo tienen agarrado. Por eso. En los préstamos viejos, a los préstamos nuevos les prestan barato. No están prestando barato. Sí, hasta 9 tienen que hacerlo. No, yo digo para esos sectores. Para esos sectores, pero para el resto de la economía. Porque el comercio, tú sabes. El resto de la economía, las tasas están. Mira, los préstamos de consumo o personales que son tarjetas de crédito han subido. Exacto. ¿Verdad? Le subieron un punto, me parece. Por eso yo la pago. Y los otros préstamos, si no están dentro de los sectores, para lo que fueron la flexibilización con el encaje legal, evidentemente que los bancos van a buscar un rejuego para poder ¿verdad? Lograr su rentabilidad, su ganancia. Pero que los bancos tienen mucha rentabilidad y mucha ganancia, aunque dicen que está subiendo la morosidad, Cándida, en el sector. Bueno, la morosidad sube porque me subieron 1 a mí y le subieron 2 al otro. Entonces uno se y aguanta. los sueldos siguen igualitos. Exactamente. Bueno, no, los sueldos que subieron un 30 a ustedes, ¿no fue? ¿Qué 30? ¿Qué va? No fue un 20 ahora y un 10 después, pero le han subido, ¿no? Eso es el salario mínimo. Bueno, pero la teoría es que el salario mínimo empuja a lo siguiente. Pero ay, sí, qué bien. El tiempo se acabó, Cándida. Eso esperamos que lo empuje. En otro espacio, Economía al Día. Hasta entonces.